Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también los crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una consulta personalizada conmigo, en la descripción en el primer comentario del video está la manera de hacerlo. Te quiero muchísimo, Virgo. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales el día de hoy. Bueno, que es momento de correr. Hay cierta situación, personas o costumbres, tal vez algo en lo que tú estás involucrada o con personas con las cuales te estás relacionando. Bueno, es momento de salir de ahí corriendo. Eso no va a mejorar, esa situación, esa persona, eso no va a mejorar absolutamente para nada y es mejor que salgas de ahí antes de que las cosas comiencen a empeorar de nuevo o más, muchísimo más. Bueno, te dicen tus guías espirituales a través del arcángel Miguel que los ángeles están cerca de ti y que te están avisando, te están anunciando esto que te estoy diciendo, de que corras de esa situación. Así que bueno, vamos, corre y no estés más con esas personas o en esos lugares que la verdad no te están beneficiando absolutamente para nada. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y para economía. Bueno, recuerda que te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y activas la campanita para recibir tus notificaciones. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto serio, y también podría ser una lectura en espejo. Bueno, tu persona especial es alguien que la verdad en este momento es una persona que está demostrando como cierto desinterés en la relación de ustedes. Es una persona que está tal vez tratando de que tú te muevas o tratando de moverte el piso para que las cosas cambien, para que las cosas no sigan siendo de la misma manera como han estado viniendo siempre. Es alguien que está bastante como acongojada en su corazón. Es una persona que la verdad quisiera que las cosas volvieran a ser como al principio, buenas, con calma, sin tantos conflictos que tal vez están sucediendo en este momento entre ustedes. Espera que tú resuelvas problemas y dificultades que tú tienes, no solamente con tu persona especial, sino también con todo tu entorno, porque al parecer estás enfrentando cosas algo fuertes, mi querido Virgo, en este instante, y eso está afectando la relación que tú tienes con esta persona en este momento. Mira, dice que quisiera que no fueras tan celoso o tan celosa y que te dieras cuenta que hay alrededor de ustedes también personas que los envidian de cierta manera a ustedes por lo que ustedes han estado construyendo juntos. Dice que quisiera que las cosas fueran más calmadas. Bueno, que esos problemas que tienes a tu alrededor no afectarán tanto la relación que ustedes tienen en este preciso instante. Mira, si las cosas siguen así de esta manera, la relación se podría convertir en una relación bastante turbulenta, de unas escenas de celos muy feas, bastante complicadas. Entonces fíjate bien realmente qué es lo que tú quieres con esta relación y tu persona especial también. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Si ustedes si se sienten bien estando en esta relación como tan movida, tan turbulenta, bueno, ya es decisión de ustedes, yo no les digo nada. Pero esto es una situación que se les puede estar saliendo a ustedes de las manos y no solamente afectar su relación, o sea, su estado emocional, sino el entorno, todo, laboral, de salud física, emocional y también espiritual. Entonces, fíjense bien realmente qué es lo que quieren ustedes con esta relación.
Vamos a ver ahora qué me les dicen sus guías espirituales para esta relación que al parecer está complicada en este preciso instante. Bueno, me dice que lo que pasa es que ustedes se han centrado, o sea, ya no ríen como antes, ya no disfrutan, necesitan ponerle el pique a esta relación, tener buen sexo, darse sus gustos, sus escapaditas ustedes para que puedan reavivar esa llama de la pasión que al parecer se ha muerto o está por ahí como en reposo o le han echado como 10,000 kilos de tierra encima, pero ahí está ese fueguecito, pero ya es decisión de ustedes qué es lo que van a hacer con esta relación. Bueno, mira, te dicen que esto podría ser toda una oportunidad para ustedes, que ustedes lo podrían tomar no como un problema, no como una dificultad, sino como para algo para impulsarlos, que al contrario, dejar que la relación se termine, no, sino más bien solucionar este problema y convertirse en ese equipo, en esa relación que ustedes siempre han querido ser, siempre han querido tener. Bueno, que existen demasiadas dudas, demasiados temores, pero tus guías espirituales te dicen que tienes todas las armas, que ustedes dos tienen todas las herramientas para hacer de esta relación algo bonito, algo de lo que ustedes, bueno, se puedan sentir orgullosos, que siempre han querido, que siempre han anhelado. Mira, este es el momento de no atacarse ya, de protegerse el uno al otro, de no convertirse en rivales. No, ustedes dos son un equipo, ustedes dos son personas que se quieren y que han tenido planes, proyectos, pero que los avatares de la vida, los problemas cotidianos han hecho que la relación se enfríe. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres en esta relación? Avanzar. Entonces crece con tu pareja, solucionen los problemas y sigan adelante. Si es necesario buscar ayuda profesional, háganlo. Un consejero de pareja, matrimonial, espiritual, un psicólogo, un orientador, un coach, lo que ustedes decidan está bien para que ustedes puedan estar mejor. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos el control de nuestra relación y sanamos juntos y avanzamos juntos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, tal vez has sufrido una desilusión bastante fuerte con una relación en la cual acabas tú de terminar, muchas discusiones, una relación de esas turbulentas, terribles. Tienes unas dudas muy grandes, aún no sabes aún no sacas todos esos sentimientos de tu corazón, pero en ese proceso a que tú sí estás. Pero mira, yo te digo que no te llenes de rencor, no te llenes de odio, tampoco te estoy diciendo que vuelvas con esa persona, sino que te estoy diciendo que te deshagas de esa cárcel, que salgas de esa cárcel del rencor, del resentimiento. Sal de ahí definitivamente, porque la verdad es que eso, la única persona que le está perjudicando es a ti mismo, a ti misma. Bueno, mira, es muy posible que ya comiencen para ti a darse ciertas ya sea en cuestiones de estudio, de empleo, de empresa, se comienzan a dar los resultados para ti definitivamente. Todos los sueños y proyectos, mira, esa persona se va a arrepentir realmente de haberte dejado, porque lo que te digo, todos tus sueños y proyectos se van a comenzar a cumplir, pero mira que es algo irónico, a ti te van a comenzar a decir más cosas y más cosas de esta persona, que lo vieron, que la vieron, que hizo, que no hizo, que dijo, que esto, que lo otro. Van a comenzar a decirte muchas cosas. Bueno, si tú ya tomas la decisión de terminar con este personaje, de definitivamente sacarlo de tu vida, ya diles que ya, suficiente. Bueno, y haz ese ejercicio. Tus guías espirituales te dicen en este instante, fíjate bien si el lugar donde tú estás, ya sea de estudio o de trabajo, es lo que tú realmente quieres y amas hacer. No te digo que lo sueltes de una, sino que no renuncies a tus sueños. Hazte un plan, un proyecto y comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia eso que ha sido tu sueño toda la vida. Ya verás que más temprano que tarde te vas a ver
¿cómo te digo? Realizando esa actividad que tú siempre has querido. De lo contrario, mira, tú sí vas a obtener utilidades, pero no las que tú quieres. Utilidades no solamente en cuestiones económicas, sino en satisfacción personal, en reconocimiento, en todo lo que, en sentirte tú satisfecho, satisfecha con lo que tú estás haciendo. Bueno, es momento de que tú tomes distancia, te tomes distancia de problemas, de dificultades, de cuestiones tóxicas, de personas tóxicas, de situaciones tóxicas para poder sanar, porque de lo contrario no lo vas a poder hacer. O sea, si sigues ahí al pie de esa persona, de esa situación, de esa circunstancia o costumbre, no vas a sanar. Es momento de que salgas de ahí y definitivamente lo que hagas, hazlo por ti. Ya no pienses en los demás, ya los demás están haciendo sus vidas, haz en este momento la tuya. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida, yo avanzo, yo sano y yo crezco. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la economía, mis queridos Virgo. Vamos a ver qué nos dice con relación a la economía. Bueno, hay que tener prudencia en estos momentos. Sí, tal vez hay un dinero de un proyecto que tú estás queriendo emprender y que no se ha podido dar. Hay demasiadas personas que te están manipulando, hay demasiada envidia alrededor tuyo. Fíjate bien con quién te estás relacionando, porque son personas que no te están haciendo nada bien. Y en cuestiones económicas y de proyectos profesionales o de estudios, fíjate bien si realmente estás haciendo lo que tú quieres. Bueno, porque la verdad te estás dejando guiar por personas o situaciones, o por tal vez ciertas situaciones que no te están, o sea, no te sientes bien donde estás. Bueno, y la verdad hay demasiadas personas traicioneras a tu alrededor. Igual tus guías espirituales te dicen que ellos te protegen, que llevas un manto de protección, que solamente escuches tus señales para poder seguir tú, avanzar en lo que tú siempre has querido. También te dicen que rías más, que disfrutes más, que le veas el lado positivo a la vida. Y si lo que estás haciendo no te hace feliz, bueno, apártate de ese lugar, haz un proyecto, comienza a conseguir recursos intelectuales, físicos, financieros, de todo lo que sea, y da pasitos grandes o pequeños hacia ese sueño tuyo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.